A ver, la crisis de 2001 en Argentina no fue algo que apareció de la nada como por arte de magia. En realidad fue la última ficha de un dominó que empezó a caer 30 años antes. Así que hoy vamos a hacer eso, vamos a seguir esa cadena de eventos ficha por ficha para entender cómo se llegó a una de las explosiones sociales más impactantes de la historia reciente. Esa es la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo es posible que pase algo así? La imagen es famosísima, el presidente Fernando de la Rúa escapando en helicóptero. Pero esa foto es el final de la película, no el principio. Para entenderla de verdad, tenemos que rebobinar la cinta y ver cuál fue la primera ficha del dominó en caer. Y nuestra historia empieza justo aquí. En los años 70, la base sobre la que se sostenía la economía del país empezó a fracturarse. Este proceso, que llamamos desindustrialización, fue la primera grieta, una grieta que lo iba a cambiar absolutamente todo. Entonces, ¿qué es esto de la desindustrialización? Ojo, no es solo que cerraran fábricas, fue mucho más profundo. Fue un cambio total en las reglas del juego. El modelo industrial argentino necesitaba el apoyo del Estado para funcionar, y cuando el Estado, primero con la dictadura y después con todo en los 90, le quitó esa red de seguridad, bueno, toda la estructura se vino abajo. Y claro, el costo social de este colapso fue tremendo. Si cierran las fábricas, ¿qué pasa? Desempleo masivo. Con un desempleo masivo, los sindicatos, que eran el gran músculo político de la clase trabajadora, pierden casi toda su fuerza. Y aquí está la clave de todo. Con las fábricas vacías, la protesta tuvo que buscar un nuevo escenario. Como el mundo del trabajo había cambiado por completo, las formas de protestar también tenían que cambiar. Y así fue como el cacerolazo, ese sonido de ollas y sartenes golpeadas en las calles, se convirtió en el gran símbolo de una nueva era de descontento. Una protesta que ya no pasaba en la puerta de una fábrica, sino en los barrios. Pero lo más interesante es que el cacerolazo se fue transformando con el tiempo. Al principio, justo al final de la dictadura, eran mujeres de barrios obreros pidiendo algo tan básico como comida. Después, con la hiperinflación, se sumó la clase media. Y ya para finales de los 90, la cosa había cambiado. La protesta ya no era solo por hambre, era un grito de guerra contra toda la clase política. Y mientras el cacerolazo tomaba las ciudades, en las rutas del país estaban naciendo un nuevo actor político. Uno mucho más confrontativo, que surgió directamente de ese desempleo masivo que vimos antes, el movimiento piquetero. Aquí se ven las dos caras de la moneda, ¿no? Por un lado, el cacerolazo, una protesta más de vecinos en sus barrios desde sus casas. Pero el piquete era otra cosa. Era una acción directa de los trabajadores que se habían quedado sin empleo y lo que buscaban era cortar la circulación de mercancías, o sea, golpear al capital donde de verdad le duele. Era un desafío directo al orden. Ahora no hay que pensar que todos los piqueteros querían lo mismo. Para nada. Había una división interna muy grande y muy clara. Por un lado estaban los reformistas, que querían negociar con el Estado para conseguir soluciones. Y por el otro, los revolucionarios, que no querían negociar nada con el Estado, querían reemplazarlo. Es importante recordar esta tensión, porque va a ser decisiva. Y así, con todas estas corrientes de descontento que venían creciendo durante décadas, llegamos al clímax. Diciembre de 2001. Todo confluye y estalla en una insurrección popular masiva, el famoso argentinazo. Esos 2 días fueron una auténtica tormenta perfecta. Mientras los cacerolazos hacían temblar los centros de las ciudades, los piquetes bloqueaban las arterias económicas del país. Hubo saqueos, movilizaciones por todos lados, una represión policial brutal, pero todo, absolutamente todo, se unió bajo esa consigna que había nacido en los cacerolazos de la clase media: que se vayan todos. En medio de ese caos, la represión del Estado fue terrible. Y el coste humano, 39 personas asesinadas. Este número no es solo una estadística, es el reflejo de la desesperación de un sistema que se estaba derrumbando. La presión era ya insostenible. El presidente renunció, y esa imagen de su helicóptero despegando de la Casa Rosada se convirtió en el símbolo del colapso de todo un sistema político y económico. La pregunta con la que empezamos quedó respondida de la forma más espectacular posible. Pero ojo, que caiga un presidente no es el final de la historia, es el comienzo de una nueva pregunta, una pregunta gigante. Con el poder literalmente en el aire, ¿quién lo iba a tomar? Y en ese caos, los sectores más organizados de los trabajadores vieron una oportunidad. Esta cita de la historiadora Yanina Harari es potentísima. Se refiere a las Asambleas Nacionales de Trabajadores, las ANTs, que surgieron justo después de la caída del gobierno. Para muchos fue un momento histórico, una posibilidad real de construir algo completamente nuevo. Hay que imaginarse la escena. 2 encuentros clave donde, por primera vez en décadas, trabajadores con empleo y sin empleo se sentaron en la misma mesa,
Y no estaban pidiendo ayuda, estaban construyendo una alternativa de poder desde las bases que desafiaba a toda la clase política tradicional. Sin embargo, esa ventana de oportunidad no estuvo abierta para siempre. El sistema político, aunque estaba herido de muerte, encontró la forma de estabilizarse, y el ciclo de rebelión abierta empezó a cerrarse con la llegada de un nuevo gobierno. El nuevo presidente, Néstor Kirchner, tenía una estrategia muy clara. Primero, reconstruir la autoridad del Estado. Segundo, desactivar la protesta en la calle. ¿Y cómo lo hizo? Pues cooptando a muchas de las organizaciones piqueteras, usando los planes sociales no solo como una ayuda necesaria, sino también como una herramienta de control político para apagar el fuego. Este cronograma final es muy revelador. Miren qué corto fue ese periodo de tiempo, poco más de un año, en el que todo parecía posible. Desde que cae el gobierno hasta el auge de las asambleas obreras, hubo una disputa real por el futuro del país. Con la llegada de Kirchner esa disputa se acabó, y el viejo orden encontró la manera de reconstruirse. Al final, toda la historia de la crisis argentina nos deja esta pregunta en el aire. Cuando un sistema se rompe, se abre una ventana para construir algo nuevo. Pero esa ventana es frágil, es temporal, y la lucha por definir lo que viene después es feroz. Como vimos en este caso, el resultado nunca está garantizado.